Hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios sobre nuestras emociones. Amén. Es muy importante lo de nuestras emociones. Tenemos muchas emociones y es muy importante dominarlas. Muy importante. Tenemos que saber controlar nuestras emociones porque yo estaba pensando a veces lo que sufre un ganadero, ¿sabes? En un corral de distintos animales, que por un lado están los caballos, las vacas, las cabras, las gallinas, los patos, y realmente suele haber algunos de esos animales que son muy salvajes, se tornan la cabeza y comienzan a volar dentro del gallinero o comienzan a relinchear como hace el caballo dentro del corral y se hace difícil domarlos. Al menos sé que muchos ganaderos lo que hacen a veces le dan sal al caballo para domarlo, para tranquilizarle, para bajarle los nervios. Entonces, nuestras emociones a veces nos juegan malas pasadas y nosotros necesitamos domarlos. Pero bien, como vamos a hablar de emociones, es bueno saber qué es una emoción ante todo. En un primer lugar, quiero deciros, iglesia, que no hay ninguna mala emoción, porque todas son dadas por Dios. No hay ninguna mala emoción. Dicho de otra manera, la música en sí no es mala, pero sí que hay malos músicos. Entonces no hay mala emoción y ya se verá qué hacemos nosotros con la emoción, porque se convierte en mala según la eduquemos. Bueno, una emoción es una alteración que aparece en un individuo de manera brusca en forma de agitación fuerte, acompañada de una conmoción orgánica. De un momento se despierta, ¡boom!, de una forma fuerte. A veces puede resultar lloro, a veces puede resultar una risa maníaca. No sé si habéis visto alguna vez una persona que se emociona con mucha alegría y se empieza a reír y le dice, ¿qué le pasa? Se está riendo unas carcajadas muy fuertes, ¿no? Entonces son las emociones. Pero quiero explicaros rápidamente, antes de entrar de lleno. En clínica, en la medicina, se considera las emociones como parte de las afecciones de las patologías del organismo. Las emociones provocan enfermedades en nuestro organismo. Por eso tenemos que cuidarlas. Y normalmente, principalmente, hay 5 emociones más principales. Sin embargo, hay médicos que los clasifican en 7 y hay otros que los clasifican en 10. Pero mayormente hay 5 emociones principales y cada una de esas emociones está relacionado a un órgano en el cuerpo humano. Vamos a ver. La primera emoción que vamos a ver, estaremos empezando hoy, es la ira. Por ejemplo, la ira es una emoción que en el cuerpo humano está relacionado al hígado. Está relacionado al hígado. Sí. Gente que le gusta airarse cada vez, les va a pasar 2 cosas muy puntuales. Son gente que se van a enfermar muy rápido de hipertensión arterial. ¿Saben por qué? Porque el enojo bloquea la energía del hígado. Y cuando bloquea la energía del hígado, el hígado se calienta más de lo normal y sube un calor muy fuerte y llega al corazón. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? Nosotros decimos en clínica que es el ascenso del calor del hígado y la agitación, alteración en el corazón. Y entonces tienes tensión. ¿Saben?
¿Por qué? Por una emoción, la ira. Y otra emoción es la alegría. La alegría es una emoción que afecta a nuestro corazón. Afecta a nuestro corazón. Gente que cada vez mucha alegría, no está mal estar alegre, pero controla tu alegría. No te pases. No te pases, porque si te pasas, la alegría provoca excitación. En prueba de ello, fíjate en los jugadores en el campo cuando marcan un gol. Fíjate en el Bernabéu cuando el Real Madrid marca un gol. Desde el fondo sur al fondo norte empiezan a levantar, se parece una hora constante, ¿no? Es como si la gente sube. Eso es la alegría, provoca excitación. ¿Y qué pasa? Provoca palpitaciones de corazón. Yo escuchaba a un locutor que decía, emoción, el fútbol, emoción, no apto para cardíacos. Porque provoca palpitación, la alegría excesiva, insomnio y locuacidad. Locuacidad es mucho hablar. Gente que se emociona mucho. Tenemos que controlar esa emoción. Otra emoción es la reflexión excesiva. Esta afecta al vaso. Excesiva. Afecta al vaso en el organismo. ¿Por qué? Porque en el organismo el vaso es el intelecto. ¿Por qué? Porque el vaso hace todas las funciones casi del organismo. Para que el organismo esté en pie, el vaso tiene que estar en pie también. Si el vaso no está en pie, el organismo no va a estar en pie, porque la comida que comemos lo transforma el vaso, haciendo ¿qué? Fabricando líquidos orgánicos y sangre y energía. Si no hay líquidos orgánicos, no hay sangre, no hay energía, el ser humano no puede estar en pie, se muere. Entonces la reflexión excesiva le afecta a gente que le gusta reflexionar mucho, muy pronto van a tener problemas con el vaso. Muy pronto van a tener problemas con el vaso, ¿saben? Porque van a tener obsesión, se van a obsesionar demasiado y es ahí que la Biblia nos dice, no os afanéis, no os preocupéis tanto por lo que ha de venir, porque no lo conocéis. Otra emoción afecta al pulmón, las preocupaciones. Las preocupaciones afectan el pulmón. Gente que se preocupan demasiado, muy pronto van a tener una insuficiencia pulmonar. Una insuficiencia pulmonar. Típico de gente que van a tener la disnea, la taquipnea. La disnea son problemas respiratorios. Problemas respiratorios. Y la taquipnea igual. Y muy pronto también pueden tener asma. Estas son nuestras emociones, generan patologías en el cuerpo humano. Y por último, el miedo. El miedo es otra emoción que nos juega mal la pasada. Provoca ansiedad, provoca susto y provoca shocks. Mayormente el miedo se refleja mucho más en los niños. Fíjate, un niño que tiene miedo, a veces comienza a temblar y en el lugar donde está, se mea. Ahí mismo donde está parado, se mea. Provoca descenso el miedo. Y a veces a la gente mayor, cuando les entra ese miedo, se asustan, les puede provocar un descenso rectal. ¿Sabes? ¿Por qué? Un prolapso de útero a veces por causa de miedo. ¿Por qué? Porque cuando hay miedo la energía del riñón desciende hacia abajo. Y cuando desciende hacia abajo, los órganos descienden también. Amén. Eso era un principio de lo que vamos a ver más adelante.
Entonces, hoy vamos a hablar de la ira. ¿Qué es la ira? La ira es una reacción que comienza con el desagrado, provocado por injurias o restricciones reales o imaginarias que se manifiestan con violencia. Reacción que comienza con desagrado, provocado por injurias o restricciones reales o imaginarias que manifiestan con violencia. Esto es la ira. Las imaginarias son nosotros mismos. Los desagrados los podemos provocar nosotros mismos o cualquiera a nuestro alrededor lo puede provocar. Los desagrados. Las injurias lo podemos provocar nosotros mismos o otra persona lo puede provocar. Yo al principio escuché muchas veces a alguna gente decir, no me injuries. Yo rompía mi cabeza qué significa la palabra y yo no lo entendía. Pero hay momentos que al principio no entiendes algo, pero cuando lo comienzas a entender, lo das el valor que lo tienes que dar. La ira. ¿Saben qué, mis amados armados? Como ya os dije antes, no hay ninguna mala emoción, porque todas fueron creadas por Dios. Pero el hombre tiene que controlarlas, las tiene que domar. Hemos visto, el exceso de ira provoca bloqueo de energía. Y ese bloqueo de energía provoca éxtasis sanguínea. Y la éxtasis sanguínea, aparte de la éxtasis sanguínea, también provoca tumores. Tumores. Ahí viene el cáncer. Gente que se aira mucho, ojo, porque pueden padecer de cáncer. Yo no digo que el cáncer no puede ser provocado por otra cosa, sí que puede, pero la ira, esos bloqueos que provoca, hacen crecer tumores. Y tenemos que tener mucho cuidado, controlar nuestra ira, muchísimo. Bien, como estamos hablando de la ira, voy a hablarles de dos conceptos de la ira. El primer concepto que estaremos viendo es la ira mal dirigida. Y el segundo concepto que estaremos hablando es la ira dirigida en santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia permite que te aires. La Biblia permite que te aires. Efesios capítulo 4, verso 26, el domingo pasado lo estábamos leyendo aquí, nos decía, aírense, pero no pequen. Luego quiere decir que el Señor te da el permiso, pero también te está diciendo al mismo tiempo que contrólate. Aírense, pero no pequen. A veces esta ira nos lleva a pecado. ¿Te han ofendido alguna vez? ¿Te has sentido ofendido alguna vez por una persona que incluso a veces quizás no es una ofensa? O incluso la persona te ofendió y no se dio cuenta. O te ofendió pensando que te vendría bien. Incluso a veces nos ofenden y esa ofensa es buena para nosotros, para que nos demos cuenta quiénes somos. Y nosotros nos airamos y caemos en pecado. Pero la Biblia dice que airaos, pero no pequéis. Rápidamente, y apunta a ese verso que te he dicho, el primero, Efesios 4:26, porque te va a servir de mucho. Y rápidamente vamos a empezar a ver la ira mal dirigida, lo que provoca. He puesto 7 aspectos de la ira mal dirigida. El primer aspecto está en Génesis capítulo 4, versículo 5. Vámonos rápido a Génesis capítulo 4, versículo 5. Génesis capítulo 4, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Perdonar. Génesis 4:5, Génesis 27:44. Otro hermano lo puede buscar para que en cuanto termine yo de leer eso, que lo lea. Amén. En Génesis 4:5, la ira mal dirigida nos manifiesta ahí homicidio. Es lo primero.
Lo segundo, en Génesis 27:4, la ira mal dirigida, ahí nos muestra agravio. Lo estoy diciendo porque son los dos que vamos a leer ahora, para que vayamos un poco rápido, que el tiempo nos cae encima. Génesis 4:5, dice así la palabra de Dios: pero miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y ensañó Caín en gran manera y decayó su semblanza. Amén. Génesis 27:44, ¿alguno lo tiene? Mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Amén. Donde hemos leído en Génesis 4:5, que os decía yo, homicidio, la ira mal dirigida provoca homicidio. Caín y Abel. Es Caín y Abel, donde hemos leído en Génesis 4:5. ¿Por qué? Porque Dios bendijo a Abel y Caín se enfadó. Se enfadó en contra de su hermano. Y esto le trajo la envidia y mató a su hermano. Esto le hizo cometer un pecado, homicidio. En Génesis 27:44, donde hemos leído agravio, se trataba de Saúl y Jacob. ¿Sabes? Jacob fue avisado que se cuide, que se guarde en un lugar hasta que se apacigüe la ira de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se había airado muy fuerte, agravio. Y la Biblia nos dice claramente a todos nosotros, los hijos de Dios, todo aquel que no puede tragar agravio en la casa de Dios, no podrá permanecer en la casa de Dios. Hasta nuestro Señor Jesús tuvo que tragarlos muchísimas más veces que nosotros. Y yo me imagino a veces cuántos agravios tenemos que tragar para que en la casa del Señor haya bendición y haya paz. ¿Cuántos agravios tiene que tragar el Hijo de Dios para que sea prosperado por Dios? Amén. Mateo 5:21 al 22. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. Si lo tienen, pueblo, digan amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje en contra de su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Qué fuerte, ¿no, mis hermanos? Esto son las consecuencias de la ira mal dirigida. Ahora la Biblia ya nos dice que provoca venganza. La ira mal dirigida provoca venganza. No matarás. ¿Por qué? Porque no, estoy enfadado. ¿Por qué? Porque por su culpa o me insultó y tú también te enfadas y de repente le das un golpe. Tú no le querías matar, pero se cayó y murió. Ya lo has matado. Ya lo has matado. ¿Y qué dice la Biblia? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera. No dice Gaspar, si matara será culpable de juicio nada más. Ni tampoco dice Antonio, José, nada más. Dice cualquiera. Quiere decir que no exime a nadie, nos apunta a todos.
por causa de nuestra ira que dirigimos mal, podemos cometer venganza. Podemos vengar. Y el Señor nos está enseñando aquí en esta mañana que esta venganza Él la tendrá por alto, por juicio. El cuarto punto de la ira mal dirigida provoca necedad. Rápidamente vámonos a Proverbios. Proverbios capítulo 29, versículo 11. Proverbios 29, 11. Y también Proverbios 14, 29. Otro hermano puede buscar Proverbios 14, 29. Y otro hermano, Proverbios 15, 18. Voy a leer Proverbios 29, 11 y acompañándome otro hermano que lea Proverbios 14, 29 y otro 15, 18. Amén. Proverbios 29, 11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Amén. Proverbios. Sí. Amén. 15, 18. Amén. Hermanos, la necedad. Otra vez la Biblia nos está mostrando que el hombre que se aira con mala dirección, provoca rencillas. No es sabio. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Da rienda suelta a toda su ira. Rienda suelta quiere decir que se desenfrena de cualquier manera. Suelta en la boca cualquier tontería. Dice cualquier cosa. Y esto enciende más el fuego en vez de apaciguarlo. Pero sin embargo, el otro lado del proverbio nos dice: más el sabio apacigua la ira. Y yo vuelvo a hacer la pregunta que hice al comenzar. ¿Alguna vez te han ofendido? ¿Te has sentido ofendido por una persona alguna vez? Lo mato si lo cojo. Esas palabras han salido en la boca de muchos de nosotros. Esta es la ira mal dirigida. La ira mal dirigida es una ira diabólica. Va en contra de la voluntad de Dios. La quinta, Proverbios 14, 17. Estamos en la quinta. Provoca injusticia. La ira mal dirigida provoca injusticia. Proverbios 14, 17 y Proverbios 29, 22. 14, 17, que lo lea un hermano, por favor. Estuvimos ahí, casi no habíamos movido. Que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 29 y 22. Y rápidamente que otro hermano vaya buscando Santiago 19, Santiago capítulo 1 del 19 al 20. Proverbios 29, 22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundio levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Amén. Santiago 1, 19 al 20. ¿Alguno lo tiene?
Amén. La Biblia nos da unas ciertas pautas. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo en airarse. El hombre que es pronto para oír y se calla y observa mucho, cuando va a hablar ya tendrá muchos motivos para hablar. Y no solo hablará por motivos, sino que ya tendrá sabiduría para hablar, porque ya ha reflexionado, ya ha pedido dirección a Dios, el Señor ya le ha enseñado hasta qué tiene que decir. Pero dice la Biblia que el que se enfada, el furioso, muchas veces peca. Esto va mucho más para nosotros los jóvenes. Ese es el carácter juvenil. La furia. La furia. Una vez miré una película hace mucho tiempo atrás que llevaba por título La furia de Chicago. No sé si alguno lo ha visto. La furia de Chicago. Entonces, el muchacho que salía en esa película tenía una furia muy fuerte. Y todo lo que encontraba lo rompía enseguida. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros los jóvenes. La furia. No, ¿qué? No me lo puede decir. ¿Qué se ha creído? ¿Qué piensa? Es que yo no puedo permitir que me lo diga. ¿Qué se ha creído? Si él es hombre, yo también soy hombre. ¿Qué se ha creído esa chica? Si ella lleva falda, yo también llevo falda. Son las palabras de nosotros los jóvenes. Los jóvenes que están aquí saben que estoy diciendo la verdad. Es la mala furia. Y tú ya estás diciendo esas cosas, no te das cuenta que ya estás pecando. La mala furia lleva al pecado. Y esto ocurre hasta con los siervos de Dios. No, que se ha creído, hombre, porque su ministerio es grande, porque me ve que el mío es pequeño. ¿Qué se ha creído? Ojo con esas cosas. Es la ira mal dirigida. No obra bien. Sexto punto, la ira mal dirigida. Es incompatible con el amor. Primera de Corintios 13, 5 al 6. Primera de Corintios 13, 5 al 6. Así estamos, amén. ¿Lo tienen, iglesia? Amén. 13, capítulo 13, versículo 5 al 6 dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Pero quien se aira de una mala forma no puede practicar eso. Y quien no practica eso, no practica el amor. Estamos viendo, hermanos, cómo no hay compatibilidad entre la ira mal dirigida y el amor. ¿Por qué? Porque el hombre que se aira de una mala forma guarda rencores. Guarda rencores en su corazón, por dentro lo tiene ahí guardado. No sabe cuándo lo va a sacar. Y cuando ve a los demás sufrir, se ríe. Por una mentira, se ríe. Esta es la injusticia. ¿Por qué? Porque está furioso de una mala forma. Y eso es el diablo. La ira mal dirigida no es compatible con el amor. Séptimo punto de la ira mal dirigida: perdemos nuestros sueños por causa de la ira mal dirigida. En el libro de Números, capítulo 20, del 8 al 12. Números, capítulo 20, del 8 al 12.
Números está en el Antiguo Testamento, es uno de los libros que escribió Moisés. Números capítulo 8 al 12. Capítulo 20, sí, capítulo 20, versículo 8 al 12. ¿Lo tienen, iglesia? Amén. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificar delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. La ira mal dirigida nos hace perder los sueños. Números 20 nos hace ver claramente que Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Por asunto de su ira. Porque hizo lo que Dios no le mandó porque estaba enojado. Eso es una ira colérica. Nos pasa mucho a los siervos de Dios. Dios no le dijo que llamase al pueblo rebelde, y él llamó al pueblo rebelde. Llamó al pueblo rebelde, no es lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho: habla solo a la boca. Y él dice: os vamos a dar de beber. Como si mencionándose a sí mismo y a su hermano Aarón. En este momento no dejó que la gloria sea de Dios. ¿Por qué? Porque estaba enfadado con el pueblo. Entonces, hermanos, el sueño de Moisés perdió. No llegó a la tierra prometida. La ira mal dirigida nos hace perder los sueños. Moisés perdió el sueño. No entró en la tierra prometida. ¿Ustedes los imaginan? El hombre que estuvo en el desierto 40 años en el desierto tuvo que volver a Egipto a sacar a un pueblo de Egipto. Y por causa de su ira mal dirigida fue desterrado 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque se enojó con un egipcio y lo mató. Ya vimos antes que la ira mal dirigida provocaba homicidio. A Caín le pasó y a Moisés le pasó. Y a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Que no pensemos que somos tan firmes y tan correctos. A cualquiera le puede pasar. 40 años le desterraron por esa mala ira y el Señor lo restauró y comienza a andar con el pueblo y otra vez le ocurre lo mismo. 40 años en el monte Sinaí, baja del monte, encuentra al pueblo fornicando en contra de Dios, rompe las tablas otra vez por la ira. Y por tercera vez el juicio del Señor vino. Y el Señor le dijo: no cambiaré mi juicio. No cambiaré mi juicio. En el libro de Deuteronomio 3 veces Moisés oró para que el Señor le pudiera dejar entrar en la tierra prometida. Pero el Señor no lo hizo. Perdió el sueño. El sueño se frustró por causa de nuestra ira. Muchos de nosotros los jóvenes, no llegamos al lugar que proponíamos por causa de nuestras malas iras.
Mucha gente no llegan al lugar que se propusieron por causa de sus malas iras, por causa de ese enojo diabólico. Te enfadas en la empresa, insultas hasta al jefe y te olvidas que es el dueño de la empresa. Él hace lo que quiere con su empresa y en un minuto estás en la calle. Y es cuando empiezas a decir, qué malo fue conmigo. A veces tenemos la razón, pero por airarnos de una mala forma, la perdemos. La perdemos. Una vez me pasó una cosa igual a mí. Tenía yo la razón, me enojé y hice lo que no debía hacer. Y en un minuto me veía por los suelos. Y te puede ocurrir a todos. Por eso tenemos que controlar esta emoción. Por eso tenemos que controlar la ira. Para no perder nuestros sueños. Es muy importante eso, hermanos. Muchos no llegamos donde Dios propuso con nosotros por ese asunto. La gente más adulta se apacigua más, pero nosotros los jóvenes, tenemos más un fuego loco. Bueno, esa es la séptima de la ira mal dirigida. Pasamos al segundo punto y rápidamente lo acabamos. La ira dirigida en santidad. Este es el punto que vamos a ver. Rápidamente os quiero decir que la ira dirigida en santidad es la expresión del verdadero amor. La ira dirigida en santidad, cuando te airas en santidad, usted muestra valores falsos para revelar la verdad. Cuando te airas en santidad. Hechos 17, en el libro de Hechos 17, Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos 17, 16. Dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Amén. Aquí muestra claramente que Pablo se enojaba. Pero ¿por qué Pablo se enojaba? ¿Por qué Pablo se enojaba? Porque veía una ciudad entregada al pecado. Una de las cosas que Dios prohíbe, no adorarás a dioses falsos delante de mí, que es la idolatría. Él veía a toda Atenas metido en ese pecado. Entonces esto conmovía al espíritu de Pablo. Esto le hacía irarse, pero la ira de Pablo no iba en contra de la voluntad de Dios. No iba en contra de la voluntad de Dios. Era una ira en santidad. ¿Por qué? Porque la ira en santidad trae cambios, pero no cambios para mal, sino cambios para bendición. Amén. Levítico capítulo 10, versículo 16. Levíticos capítulo 10, versículo 16. Volvemos al Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 10, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón. Amén. Si tú sigues leyendo, que te invito a que sigas leyendo en casa, pero no lo vamos a leer todo para que lo entiendas mejor, vas a ver que aquí Moisés se aira, pero de otra manera, ya no con un enojo que no es en santidad, sino se enoja en santidad en contra de algo que iba a la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque esos dos que eran hijos de Aarón, estaban haciendo algo que iba en contra de la voluntad de Dios. No debían quemar ese macho cabrío en este momento, y ellos lo hicieron. Y esto le provocó enojo a Moisés, porque Moisés sabía lo que vendría después por lo que habían hecho. Números 31:14, rápido. Números 31:14. Dice así la palabra de Dios. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenares que volvían de la guerra. En este caso era un juicio que Dios quería traer sobre Madián. Y los que fueron a la guerra fueron ordenados matar todo lo que encontraran. Y no lo hicieron. ¿Qué hicieron? Trajeron a las mujeres. Y Moisés se enojó. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Habían desobedecido a Dios. Esta ira era una ira en santidad. ¿Por qué? Porque Moisés veía que esto va a traer problemas al pueblo. Cuando tú ves que tu hermano está haciendo algo que va a traer problemas a la congregación y usted está tranquilo, el Señor te preguntará en su día. Tenemos que airarnos en contra de todo aquello que va a la voluntad de Dios. Hermanos, Jeremías también se enojó porque el pueblo de Jerusalén dejó de hacerle caso al Señor. Lo vas a encontrar en Jeremías capítulo 6, versículo 11. Ocosías, Elías, por causa de Ocosías, en Segunda de Reyes, en el versículo 1, en el capítulo 1, del verso 10 al 12, vais a encontrar esa historia ahí. Elías se enojó por lo que hizo Ocosías. Ocosías consultó a un Dios falso en vez de consultarle a Dios, porque Ocosías cayó y se desnucó y estaba enfermo, y en vez de ir a Dios, fue a un Dios falso, y más tarde quiere ir al siervo de Dios, y se enojó Elías. Y todos los capitanes que venían a encontrar a Elías con el ejército que mandaba, Elías oraba para que el fuego de Dios salga arriba y les consuma. Alguno diga, qué malo fue Elías. Pero era el juicio de Dios por no hacer las cosas bien. Elías se enojó, y esta ira era una ira en santidad porque se estaba eliminando lo malo. ¿Cómo es el juicio de Dios? ¿Cómo es la ira de Dios? ¿Para maldición o para bendición? Para bendición, amén. En Marcos capítulo 3, versículo 5, Jesús se aira. El mismo Jesús se aira. Marcos capítulo 3, versículo 5. Ahí había un hombre con una mano seca en la sinagoga. Y entonces la gente tentan a Jesús viendo qué iba a hacer Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿está mal hacer algo bueno en el día de reposo? Y se quedan ellos todos callados. Y cuando ve que no le responden, conociendo su mente y su corazón, se aira en contra de ellos. Pero el enojo de Jesús trajo bendición al hombre de la mano seca. Lo pone en el centro y le dice, estrecha su mano y se sana. La ira en santidad cambia situaciones de mal para bendición. Una iglesia que se aira en santidad es una iglesia más poderosa que un conquistador.
Todos le tenían miedo a Aquiles. En los tiempos de Aquiles no había ni un guerrero que paraba delante de Aquiles. Hasta uno más alto que Aquiles y más fuerte, que todo el mundo creyó que este sí que iba a eliminar a Aquiles. Según su historia, dice que Aquiles lo mató antes de 20 minutos. ¿Saben? Pero Aquiles fue una pequeña cosa que le mató, una pequeña flecha. Es lo que le mató. ¿Qué es lo que mata? Cositas pequeñas, no son cosas grandes. Por eso, el Hijo de Dios no tiene que airarse un enojo que no esté bajo la voluntad de Dios. Porque este mismo enojo, tan pequeño que sea, si no está bajo la voluntad de Dios, es el que va a acabar con tu vida. Es el que te va a hundir. Si eres un siervo de Dios, es el que te hará caer. Cierto día una compañera me preguntó, ¿y tú, Gaspar, tú no tienes sangre? Nunca te he visto enfadar. Y yo la miré y la dije, mira, no es propio de mí enojarse cada vez. Porque enojarse cada vez no es de bendición. No es de bendición. Cuando te enojas, que sea por una buena causa. Que la causa sea correcta. Cuando se enojó Abraham Lincoln y dijo que iba a firmar para la libertad de la esclavitud por el racismo, pasaron 10 años. Un enojo que duró 10 años, pero era por una buena causa. Hasta que lo consiguió. Dio libertad. Hermanos, por último, acabamos en Marcos 11, 15 a 19. ¿Lo vas a leer después? Marcos, capítulo 11, versículo 15 hasta el 19. Ahí nos muestra otra vez la ira de Jesús. Jesús se aira por una buena causa. No era por una mala causa. ¿Por qué? Porque cuando llega en el templo, la gente habían convertido el templo en una tontería. Y Jesús dice, no, esto no es de mi Padre. Esto no es de mi Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos airarnos y decir que esto no es de mi Padre? Lo voy a pagar, sin importarme lo que diga la gente de mí. Jesús no le importó lo que iba a decir la gente. Se airó y entró, echó las mesas, echó a la gente fuera y este lugar limpió. ¿Por qué? Porque la ira bien dirigida en santidad también trae limpieza y santificación en la casa de Dios. Amén. No te olvides de eso, mi hermano. La ira bien dirigida es la expresión del verdadero amor. Y la ira mal dirigida es la expresión de la muerte. Amén. Alabado sea Dios en la casa de Jehová. Amén.